Don Xavier Horcajo es el autor de Pasta Nostra, un libro que sale y que creo que ya simplemente la portada es bastante reveladora sobre la temática del libro. Don Xavier Horcajo, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Un placer. Si acaso un poquito irreverente, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que extrañan es que, en fin, usted habrá visto cómo se burlan de la niña de Rajoy, del propio Rajoy, de la Morritos, de Soraya, etcétera. La gente pues es así. El periodismo pues también es un poco canalla en ese sentido. En cambio, en Cataluña y fuera de Cataluña también hay una cosa como reverencial, ¿no? Con Pujol la había, ahora la hay con Durán, con Artur Mas. Fíjese usted, el presidente del Bayern de Múnich se va a tener que ir, se llama Genes, era un gran futbolista, Uli Genes, se va a tener que ir porque le han pillado una cuenta en Suiza. Y en el Bayern de Múnich dicen que no quieren un presidente que sea un evasor fiscal. ¿Y qué pasa entonces? ¿Que el Bayern de Múnich va a tener más rango moral que el gobierno de Cataluña, donde hay un tío ahí, Artur Mas Gavarró, que su padre era evasor fiscal y que él dio su DNI y su firma en esa cuenta y es beneficiario de la cuenta de su padre, que la regularizó en Hacienda, y eso no va a tener costes políticos para el presidente de la Generalitat? ¿Y se imagina usted eso con Griñán o con Esperanza Aguirre o con... No, ¿verdad? Aquí parece que estamos o como Feijóo, más vacunados. O con Feijóo, eso es inimaginable. Ahora en Cataluña, pues óyeme, ahí está este señor que, insisto, pues es hijo de evasor fiscal, él colaboró en esa evasión fiscal, es titular de la cuenta en la que se evadió esa pasta, la regularizó en Hacienda y sin embargo ahí está, con los delirios secesionistas preparando el referéndum. Sí. Cuando decía lo de que había como una imagen reverencial hacia el honorable Jordi Pujol, yo pensaba una cosa que no sé si es verdad, pero que se dice, que es que en TV3, durante el mandato del señor Pujol, no hubo una solo imitador ni imitación del señor Pujol. Por supuesto. Y Durán Lleida es un gran estadista, como Churchill, y todos los consellers son honorables consellers y les tratan con un fervor reverencial. Por cierto, venía yo pensando en el AVE. ¿Cómo explico yo esto de digamos, el brote xenofóbico del nacionalismo hacia los que no son nacionalistas o hacia los que son catalanes de distintos orígenes al catalán? Y se me ha ocurrido una manera muy fácil de entenderlo. En Cataluña, sépanlo, el primer apellido, el más común es García, probablemente en el resto de España. El segundo López, el tercero Pérez, el cuarto González, leía que el quinto era Hernández, no sé si Hernández o Fernández, no me acuerdo. Bueno, pues repasen ustedes la lista de consejeros de la Generalitat y encontrarán una persona con esos 10 top 10 de los apellidos más comunes en España y en Cataluña. Es decir, que hay una segregación del que se llama Pérez, González, Martínez o García. Esos no cuentan, es muy extraño, ¿no? ¿No le parece? Es extrañísimo, pero no encontrará consellers García, ni Pérez, ni López, Pérez, ni Martínez. No, estos no están. No están por algo, ¿no? Pues no están porque algunos en Cataluña han tenido un papel de comparsa, viven en lugares donde, en fin, trabajan y pagan sus impuestos y cuentan para el voto, pero no cuentan para nada más. Y no van a ser élite cultural, ni van a ser, por supuesto, políticos de Cataluña, ni van a ser élite económica en Cataluña. Eso, que alguien debería reflexionar sobre la inercia a donde ha llevado el nacionalismo a Cataluña y empezar a traer de ahí conclusiones. Yo me limito a ponerlas sobre la mesa, no las quiero calificar. Pero alguien podría perfectamente decir que eso es una situación de apartheid. Hay una coletilla que ponen habitualmente que es la de anticatalán o nacionalista español. No sé si en su caso, siendo catalán, le han puesto ya algunas de esas etiquetas. Probablemente las etiquetas aquí las pone todo el mundo, ¿no? Pero yo empecé a trabajar en el diario Avui, me empecé a interesar por el catalán porque quise, porque en aquel momento cuando yo me eduqué no era obligatorio. Me acerqué al catalán y trabajé muchos años, 8, 10, 15 horas al día en prensa catalana y en catalán. Hubiera seguido haciéndolo. Lo que pasa es que topé con un tío político catalán de apellido Subirà, pariente de Pujol, por cierto, que un día en una especie de discusión, no diría tanto, de diálogo profesional respecto a mi cometido en el periódico,
me dijo, bueno, pero usted ¿por qué se toma tantas molestias? Y llamándose Horcajo ya sabe que no será director de este periódico. Y entonces, pues la verdad es que lo que decíamos me hizo sentir bastante mal y le dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado juntos y ya no quiero trabajar aquí y me marcho ahora mismo y ya vendrán mis abogados. Y me ha parecido lo suyo xenófobo de vamos, grado superlativo. Y desde entonces ya no trabajé nunca más para el periódico este en catalán ni para medios de comunicación catalanes, porque el gran problema, aquí hay tres problemas, que es que los nacionalistas utilizan la bandera en realidad para sus negocios, todo por la pasta, el patriotismo es una excusa. En segundo lugar, la impunidad que han conseguido gracias al extraño esquema que tiene la política española, que no tiene segunda vuelta y que hace que pues hoy mismo ya Mariano Rajoy se esté preocupando de cuando va a perder la mayoría absoluta y de cómo tiene que tener puentes abiertos para pactar con Durán, con Mas, etcétera. Esto lo han sabido aprovechar muy bien y han conseguido 33 años de detraer pasta, de parasitar la economía catalana sin riesgo de ir a la cárcel. Y cuando alguna vez, por alguna coincidencia astral, porque viene el servicio de vigilancia gallego y encarta a Oriol Pujol Ferrusola, pues siempre viene alguien que te salva. Caso Banca Catalana, pero más reciente el caso Pallerols, ¿no? Con 2 indultos, que es de lo primero que hace el gobierno Rajoy, y luego con una negociación de una sentencia, que es un caso verdaderamente insólito. Yo creo que este libro Pasta Nostra no deja bien parado ni a los medios de comunicación, y ahora hablaremos de algunos temas, ni a la derecha política nacional, el Partido Popular, que se cita varias veces. Y un ejemplo lo acaba de decir, se habla mucho del caso Palleros, pero quizá se olvida el caso Trabajo, que eran 4 años de cárcel, o sea que no era una pena menor, no era como la Pantoja que se hubiera ido a prisión, por supuesto. Y se impidió. Y se rompió el principio de presentar a los ciudadanos las cosas como son, y aquí el que la hace la paga, que es precisamente lo que quieren oír los ciudadanos, que los políticos, si son culpables, naturalmente, tienen que pagarlo. La ejemplaridad. Ahí se rompieron muchas cosas. Fue un momento difícil para la comprensión de lo que iba a ser el futuro de ese gobierno de Mariano Rajoy, que dio ahí un diapasón mal dado y que dio la sensación de que se reproducía aquello de Aznar hablando en la intimidad, los pactos del Majestic, hablando catalán en la intimidad, los pactos del Majestic y cómo le cortaban el cuello a Alejo Vidal Quadras, porque era un tipo incómodo, que había sido muy duro con Pujol, y los otros exigían, bueno, ¿queréis pactar? Dice, pues hay que cortarle el cuello a Alejo Vidal Quadras, venga, ¿a qué hora? ¡Zas! Se lo cortaron y bueno, y mandaron a alguien más dúctil. Hay otras consideraciones en torno a la piobra que es, o al parásito enorme que es Convergencia y Unió para la sociedad y para la economía catalana, que es que desde hace 30 años, con Felipe González, el gobierno decidió que el Estado desapareciera de Cataluña. ¿Y cómo se hizo esto? Se hizo paulatinamente, negociando con Convergencia quién iba a ser el fiscal general de Cataluña, quién iba a ser el jefe de policía, el jefe de la agencia tributaria, quién iba a ser el jefe de todos los servicios de la alta inspección del Estado, por ejemplo. Y entonces el que iba era un tío, digamos, pactado con Convergencia. Eso explica cómo algunos altos funcionarios del Estado algunas veces parece que están al dictado de la coalición Convergencia y Unió y no al servicio del Estado. Por ejemplo, se acordará el fiscal Rodríguez Sol, fiscal de Cataluña, que tuvo que dimitir recientemente porque el hombre hizo una especie de apología del referéndum secesionista ilegal. Y claro, dices, ¿y cómo puede ser esto? ¿Está abducido o qué le pasa a este hombre? No. Esto es la consecuencia lógica de que desde hace 30 años el Estado dijo, bueno, a mí me interesa aquellos para pactar. ¿Y qué me piden ellos? Que no miremos para allá. Dice, pues vale, pues no miramos para allá. Y el Estado español, representado por sus gobiernos de Felipe, de Aznar y ahora de Rajoy, ha abandonado a una comunidad de cerca de 3 millones de españoles que viven en Cataluña y que quieren seguir siendo españoles. Pero claro, en fin, se preguntan cómo es posible. Fíjese, en el verano de hace 2 o 3 años,
Artur Mas llamó al que entonces era ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para pedirle que enviara policías porque tenían una ola de robos en tiempo de turismo y tal, y en fin, necesitaban más fuerza policial. El ministro dijo, pues sí, mañana van para allá, y los de la Generalitat de Cataluña dijeron, oye, y sobre todo, que no vengan uniformados y que no vengan con coches que diga Policía Nacional, porque aquí lo nacional es Cataluña, o sea, no, eso no, que vengan de paisano, ¿eh? Y el otro tragó, y fueron, pero fueron de paisano, con dietas y con coches habilitados, coches, digamos, ocultos de la policía. Bueno, entonces, ¿quién ha sido leal con el Estado? Pero de todas maneras eso escapa un poco a la pretensión del libro. El libro solo pretende recordar a la gente que no lo sabe, desde luego allí no lo sabe y aquí tampoco, que esto ha sido un cuento chino para que algunos se forrasen durante 30 años, principalmente la familia de Jordi Pujol, pero muchos otros también. Por andar lo que decía en la parte, digamos, de que afecta al actual partido del gobierno, llama la atención a algunos personajes que se han citado en el libro, porque dices, en un momento parece que el Partido Popular de Cataluña escogió, me acuerdo, como cabeza de lista en Barcelona a Trias de Bes, que es el hombre del maletín según define el libro, sí. Y luego como presidente a Josep Piqué, que es una persona que algo tenía que ver con Javier de la Rosa. Y, entonces, ¿lo ves? Y luego ahora tienen deportados, creo, a Enric Milló, que también se le ha citado en el libro en el tema Pallerols. De los Pallerols. Dices, ¿es casualidad? Faltan ideas claras, ¿no? Por lo menos, como mínimo se podría decir eso. Sí, yo me acuerdo cuando Trias de Bes llegó como un paracaidista decretado por Aznar, le puso allí de jefe de filas y claro, y se dio un leñazo en términos electorales importante, ¿no? Este había sido el primer hombre que denunció, se fue a denunciar que le habían robado el coche un maletín, con lo cual, claro, puso al descubierto que había maletines. Y si tiramos un poco más del ovillo, sabremos que el maletín provenía ya de una constructora. Fue un caso, de los primeros casos, que a veces hay que recordar dónde están nuestros orígenes, ¿no? Luego hemos visto cosas peores, el caso Palau, por ejemplo, donde el fiscal, me imagino que tiene que estar en estado de coma, por la velocidad. No, por la risa que tiene que haber tenido ataques de risa bestiales, porque deben estar tratándolo de esto. Por eso no se debe cerrar la instrucción, porque el fiscal debe tener un ataque de risa. Porque fíjese usted, tienen la contabilidad de la fundación con todas las entradas que se producen y tienen el listado de obras que la Generalitat ha concedido a Ferrovial. Y entonces encajan las fechas, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero es que si uno, bueno, no hace falta ser un genio de las matemáticas, si sacas el porcentaje de la primera, descubres que la relación es el 4%. Entonces vas viendo, como siempre, es el 4% de la adjudicación lo que se ingresa en la fundación. De todos modos, claro, dices, pues visto así la instrucción no parece que sea muy compleja, ¿no? Sin embargo, han sido casi 5 años lo que lleva ese tema abierto, ya veremos cuánto dura más. El caso de Prenafeta y Alavedra, se acordará de aquellas imágenes entrando en la Audiencia Nacional. Garzón, ¿no? Creo que era del Garzón era el instructor. Bueno, pues duerme el sueño de los justos. Nadie sabe cómo terminó aquello. Y ha habido así, pues, una treintena de casos. Agua, dice usted, repita sí, la palabra agua. El jovencito de los barcos, ¿no? Esto acaba como, dice, agua. O sea, nada, no pinchan en hueso, no hay proceso. Ya que menciona el caso Millet, hay una frase, hay varias frases que solo la frase ya merecerían comentario, pero en ese caso, que no sé si les agradece a los de la Fundación FAES, porque cita una vinculación ahí entre... Bueno, no sé si les hará gracia, pero a mí lo único que tengo que valorar yo es si es cierto. Si les hace gracia a los de FAES, comprenderá que... Pero que no sabemos que también había donativos por la fundación sí, es verdad, que preside don José María Aznar. Don José María Aznar, y me parece que su señora, aunque de lo segundo no estoy seguro, fueron a Fornells, en Menorca, y seguramente pasearon también en el maravilloso velero que don Félix Millet aquilató a lo largo de su vida y que, bueno, parece que algo de eso fue de esas comisiones de Ferrovial, etcétera. Y ahí se utilizó una cosa muy sucia y lo lamento mucho porque este sí que era un convergente, una persona de ley, decente y honrado y buena persona y muy culto y muy formado, que era Ramón Trías Fargas, que fue presidente, fallecido en un mitin, ¿se acordará? Una foto muy impactante. Sí, señor. Bueno, pues la familia hizo una fundación, su esposa, la hija del doctor Trueta, una personalidad en Cataluña, y los hijos hicieron una fundación y luego estos mastuerzos han llegado y la han utilizado para pasar los dineros de las guarrerías estas de las constructoras,
que es verdaderamente lamentable y un insulto a la memoria de Ramón Trias Fargas. La verdad es que aquí llama la atención, cuando usted decía que se dejó, digamos, el Estado se olvidó de Cataluña, que también hay quizá una responsabilidad mediática, me preguntaría yo, porque, por ejemplo, cuando se produce el tema del pacto del Majestic, en ese momento los principales periódicos de lo que podríamos llamar, si no queremos llamarlo a la derecha, digamos la no izquierda, El Mundo, el ABC, se aplauden. Hay una editorial de Pedro J. Ramírez de pactar con Pujol es girar al centro. Es que yo no discuto que en términos políticos eso era útil. Claro que sí era útil. Lo que no se puede es pagar un precio moral por algo útil, porque entonces te vuelves un mercachifle. O sea, tú lo que no le puedes es cortar el cuello a un tío que te ha conseguido 17 diputados en Cataluña para pactar una cosa sórdida del pacto del Majestic, el reparto del IRPF en una proporción que iba a Cataluña y todo aquello que derivó del buen rollo, de un buen rollo simulado, porque se acordará de que Artur Mas se fue al notario a dejar protocolizado que jamás volvería a pactar con el Partido Popular. O sea que lo de Aznar fue un error por su parte, desde mi punto de vista clarísimo. Es verdad que España tendría que hacérselo mirar, tendríamos que estudiar nuestro sistema electoral, probablemente ir a una segunda vuelta que garantizase que alguien manda sin tener que contar con los nacionalistas catalanes o con los nacionalistas vascos. Pero por poner otro ejemplo, cuando ahora se está recordando mucho y me llama la atención porque alguno de los que lo está recordando ahora es lo que en ese momento quizá no le prestó toda la atención. Cuando Pascual Maragall dice lo del 3%, pues uno pensaría que a lo mejor algunos periódicos en ese momento, de hecho, oye, ¿esto de qué va? ¿De qué es la acusación? Y lo que se ve es muchas críticas en su entorno a Maragall e incluso defensa de Convergencia por los mismos periódicos que ahora están criticando mucho a Convergencia, lo cual me llama poderosamente la atención. No sé si usted recuerda aquel momento. Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue como un antes y un después. Allí pareció que se paraba la historia, pero recuerde que Pascual Maragall dijo, bueno, pues le pido disculpas, así como cabizbajo, se me ha calentado la boca. No lo dijo, pero se le oía pensar eso. Luego hemos visto como en su propio partido, en Sabadell, incluso los porcentajes eran más altos del 3%, y estoy hablando del PSC y sus corruptelas. El comportamiento de Convergencia, el comportamiento cochino de Convergencia, que bajo la bandera ha hecho lo que le ha dado la gana, ha sido mimetizado por otros partidos en Cataluña. El caso del PSC pues es uno muy evidente. Del caso Filesa en sus orígenes, que era pues unos estudios que no se hacían a unas empresas que daban un dinero para financiar al PSOE y al PSC, hemos pasado a un sistema de financiación binario en el que el tío que hace de intermediario de ese dinero pues se lleva una parte. Super. Lo que me atención es que hemos visto una cosa que acredita su libro es que viene desde hace tiempo y además por todas partes. Hasta Enrique en la calle cuenta que se llevó dinero de La Rosa. Hay una lista de consejeros que recibía dinero de La Rosa. Sí, se lo agradecía con unas notas muy cariñosas. Y pues una gran lista de políticos catalanes que quizá en Madrid no suena menos, pero que debieron tener mucho poder en Cataluña, como el Plas de Munt, el honorable Plas de Munt. Sí, Jordi Plas de Munt, sí. Y ahí quedan, digamos, enumerados. Yo creo que ha habido algunos momentos especialmente feos de la historia política de Cataluña. Uno de ellos es el que protagoniza Javier de la Rosa, que es el que mete la cosa detectivesca que hoy vemos de Método 3, de grabarte, seguirte, JP2, fotografiarte y todo esto. Se lo inventa Javier de la Rosa, lo usa con bastante éxito en sus negocios. Pero esto no es más que tener material para extorsionar luego a otros con lo que te traen los detectives. Y luego eso culmina con un tío que era Luis Pascual Estivil, que ya es el colmo, ¿no? ¿Eso por qué se produce en Cataluña y no se produce en Madrid? Pues mire, porque en Madrid hay un cierto equilibrio de poderes. Y en cualquier lugar de España hay un cierto equilibrio de poderes. Y los altos funcionarios del Estado no tienen que pasar por el capricho de Convergencia y Unión, Cataluña. Entonces ejercen de altos funcionarios del Estado. Unos son mejores, otros son peores, pero tienen cierto criterio de independencia. En Cataluña había un juez que les archivó 3 casos de corrupción, lo llevaron al Consejo General del Poder Judicial y era un tío que se ganaba la vida metiendo inocentes en la cárcel. Y eso es francamente intolerable. Y eso fue la obra de Convergencia y Unión. Usted cita además que con el apoyo de determinados miembros del Consejo a propuesta del Partido Popular, entre ellos cita al juez Manzanares, que ha estado aquí, o a uno que fue luego ministra de Justicia. Mariscal de Monte. No es especialmente lo más...
Bueno, pues así es la historia y así fue ese episodio. Lo que sí que llama la atención es que la propuesta la hiciera CiU. O sea, CiU era quien tenía la relación con Estivill, claro que sí. Y Juan Piqué Vidal, que era... Sale muchas veces y en muchos momentos diferentes, ¿no? Es un personaje central de lo que ha sido la gran corrupción de la primera parte de Convergencia. Luego la versión 2, de Convergencia 2.0, ya son los chicos de Mas, Felip Puig, los hijos de Pujol, que a mí me extraña que no hayan querido hacer cosas mejores, ¿no? Porque, hombre, un nacionalista es como si los socialistas que dirigían los seres andaluces, es mucho peor ese delito que el de Bárcenas, ¿no? O sea, vamos a ver, Bárcenas es un señor que roba al PP, pues ya el PP ya se espabilará. Lo otro, hablamos de dinero público. El dinero de los Pujol proviene de comisiones, de adjudicaciones públicas, de licencias públicas, de negocio con la Generalitat y de traer de eso un provecho o de vender inmuebles o de comprarlos. Bueno, hay una frase que haya marcado aquí que es llamativa, ¿no? Que da hablando de... Pero claro, un nacionalista, imagínese usted, un nacionalista, el caso de Oriol Pujol. Que está aquí la conversación de la ITV. Les cobra a las multinacionales cuando se asientan en Cataluña para ayudarlas. Bueno, lo hace su amigo, el de Alta Partners, donde trabaja la mujer de Oriol Pujol y se pilla a Oriol Pujol haciendo las gestiones por teléfono. De manera que podemos colegir que estos dos amigotes tienen un negocio en común, ¿no? Y luego se les cobra a otras multinacionales o incluso a esas mismas por abandonar sin riesgo Cataluña, por deslocalizarse. Se les vende protección, como en Chicago. Yo te protejo. Yo te arreglo el ERE, te vendo la fábrica, pero te protejo. Y no vas a tener problemas, ni los periódicos te van a criticar, ni la Generalitat tampoco, y tú, señor de Sharp, te vas a poder ir de Cataluña, o señor de Yamaha, sin que nadie te critique. Y esto vale tanto. Y ellos van y lo pagan al amigo, y el amigo se hace casas con Oriol Pujol en el Pirineo, unas casas espectaculares, en un sitio que se llama Urús, ¿verdad? Y vive como un marajá. Y se le pillan conversaciones gracias a que la investigación lo hace alguien que no está para nada involucrado en los equilibrios de poder catalanes, el Servicio Gallego de Aduanas, el Servicio de la Guardia Civil de Vigilancia Aduanera, del caso Dorribo. Esos son esos son los señores que pinchan el teléfono. Claro, a medida que van oyendo, van flipando, van diciendo, pero bueno, entonces este tío hace que le arreglen el ERE a unos tíos que se van de Cataluña, pero ¿qué demonios de nacionalista es este? Porque está actuando contra los intereses de lo que ellos llaman con gran orgullo el país, ¿no? Claro que está actuando contra los intereses, está actuando en favor de los propios, que son probablemente los únicos que le interesan. Entonces, eso es utilizar la idea romántica del nacionalismo. Me parece muy bien que la gente sienta eso de buena fe y lo defienda honrada y democráticamente. Y a eso hay que tenerle un respeto, pues el amor exacerbado hacia la tierra de los orígenes de esos señores. Bueno, estupendo, pero eso no les da derecho a robar a todo el conjunto de la sociedad catalana, a ser un parásito, a detraer comisiones. Y luego el nacionalismo es una especie de gas que se expande y ocupa todo, lo quiere todo. Por ejemplo, las mutuas. Las mutuas eran el orgullo de Cataluña. Provienen de principios del siglo XX, tienen algunas 120.000 socios, proporcionan, unas atenciones hospitalarias, una cobertura de accidentes y una cobertura de previsión social. De manera que, y son privadas. La gente les tenía mucho respeto y cariño, y en muchos gremios catalanes tenían a gala su mutualidad de previsión, su mutua. Convergencia quiso entrar en todas ellas, la agrupación mutua, la mutua del comercio y de la industria, la mutua de Gerona, en fin, hay muchísimas, las quiso controlar todas. ¿Para qué? Pues para luego cortarlas como si fueran un salchichón en rodajitas, y detraer de ahí fondos de esas mutuas, ponerlas en riesgo, algunas se han quebrado, otras están muy mal y, casualidad, las únicas mutuas que siguen funcionando de cine en Cataluña, que son poquísimas, son aquellas en las que ellos no han puesto un pie. ¿Será que son muy malos gestores? ¿Será que además de malos gestores tienden a favorecer a Josep Pujol Ferrusola, a Jordi Pujol Ferrusola, a Felip Puig, a
a la camarilla de los que mandan en Convergencia, que han estado ahí siempre esperando qué copamos y qué negocio nos depara. Habla usted que el nacionalismo un poco quería coparlo todo. El último capítulo habla del Fútbol Club Barcelona. Sí. Como hasta la campaña Existe Cambra dice que prácticamente era obsesiva. de ellos. Han intentado el Barça miles de veces, ahora lo tienen. Ahora el presidente del Barça es hijo de uno de los primeros dirigentes de Convergencia. Y él mismo ha dicho varias veces que él se siente convergente y nacionalista y todas estas cosas. De manera que tienen el Barça. Pero no se conforman con eso, también han montado candidatura y ya tienen el Español. O sea, lo vimos en Cataluña, lo vimos con los colegios profesionales. Primero cayó el de ingenieros, pero luego cayó el de abogados, luego el de médicos, luego incluso el de periodistas. No sé si ha caído ya o está a punto de caer, pero lo han intentado varias veces y así sucesivamente, porque para ellos es fundamental el control de la sociedad y expedir certificados de catalán bueno y de indigno de la tribu elegida por el en este caso por el Mesías de Artur Mas, ¿no? Permítame que recoja algunas frases que quizás son más bien anécdotas del libro, pero que pueden ser, a modo anecdotario, interesantes comentar, que cita sobre algunos periodistas. Porque, por ejemplo, he apuntado aquí como 4 cosas. Una divertida es cuenta de don Enric Sopena, que le puteaba porque usted no quería ir con él Sí, yo cuando conocí hace muchísimos años a Enric Sopena, él era pues un hombre relacionado con el Opus Dei, muy íntimamente relacionado con el Opus Dei, y yo trabajaba en la misma emisora de radio en la que él era un jefazo. Y claro, fue una sorpresa saber que se había convertido en socialista desde el momento en que los socialistas llegaron al poder. Y tenía una verdadera obsesión con llevarme a hacer ejercicios espirituales, y la verdad es que no contaba yo con hacerlos. Y teníamos por eso una grave asintonía que, bueno, pues, en esos momentos era curiosa. Otra frase donde don José, no sé si es José Josep, don José Antich, el director de La Vanguardia, dice: director de La Vanguardia gracias a Piqué y Villarrubí. Sí, porque, bueno, Carlos Villarrubí era un tío muy influyente en Convergencia, que se casó con una mujer que es la heredera de un imperio, los Daurella, la gente de Covega y Coca-Cola, y además tiene intereses en 100 compañías de diferentes asuntos. Y entonces entre Villarrubí y el poder político de Piqué, que era entonces ministro de Aznar, pues llevaron a Pepe Antica a la dirección de La Vanguardia. Claro que sí, o sea, así fue, ni más ni menos. Era justo después de que sacara mayoría absoluta del PP, ¿no? Claro, sí. Sí, ahí defenestraron al anterior director, que era más bien socialista, Juan Tapia, y ahí pusieron a José Antich, que luego ha demostrado ser un gran navegante, porque, en fin, pues en otras épocas ahora debe ser, todos deben andar convencidos de que es convergente, o de unión, en fin, lo que toque. Del Justo Molinero, dice de Justo Molinero, que es de los que ha sido más beneficiado del reparto de radios. De hecho, yo creo, no sé cuál es exactamente la relación, pero sí sé que cuando tú intentabas negociar el arrendamiento de alguna cosa en las emisoras de Justo Molinero, por ejemplo, un programa o determinados asuntos de publicidad, el lugar al que tenías que ir era el Nido del Cuco. El Nido del Cuco, ya se habrá enterado, veo que se ha leído el libro. El Nido del Cuco era el despacho de Jordi Pujol Ferrusola, donde se sacaban a subasta, entre comillas y con ironía, pues las adjudicaciones, el negocio de tal, o cuando la Generalitat tenía que comprar un edificio para poner a una consellería, él, que no es precisamente API, era el hombre que se quedaba la comisión de la compra de ese edificio. Eso es muy conocido allí en los ambientes empresariales. Si no pasabas por el despacho del Nido del Cuco, era muy difícil que tuvieras cualquier negocio de proveer cosas a la administración catalana, o cualquier adjudicación o licitación pública. Eso es así. Quizá una de las figuras que sale peor paradas en el mundo periodístico es Xavier Vidal Folch. Sí, bueno, este es un pobre hombre, ¿no? Es un pobre hombre del país, una figura muy importante del país. Usted cuenta una vinculación que yo creo que no era muy conocida, en que le salvó, creo que antes hemos hablado del abogado Piqué y Vidal, con el juez Estivill precisamente. Sí, con el juez Estivill precisamente. Y luego se cobró el favor, y Javier Vidal Folk lo que hizo fue darles mi cuello en bandeja. Lo que pasa es que, bueno, pues afortunadamente hay leyes laborales que impiden los abusos o
la intimidación laboral o la segregación laboral, y lo que él pretendía respecto de mí, pues no lo pudo conseguir. No, un dato que no es que sea trascendente, pero me llama la atención porque no sabías lo de Susana Grison, su vinculación con Josep María Sala, lo cual no es mencionada, pero si metes una curiosidad que dice el mundo es un pañuelo. Mire, yo le digo una cosa. Conozco a Josep María Sala, que fue a la cárcel por el tema Filesa. Sé dónde vivía antes de ir a la cárcel por el tema Filesa y sé dónde vive ahora, que es el mismo sitio. O sea que ahí no es comparable con que este hombre como los hijos. Claro, por eso el partido le ha mantenido como secretario de formación o no sé qué, porque él era un hombre que lo que hacía, pues seguramente equivocadamente o no, o mal asesorado, lo que sea, él entendía que era la manera de financiar el que el Partido Socialista pudiera hacer política. Y yo le respeto, o sea, no, hombre, me parece mal lo que hizo, porque siempre la financiación es ilegal y por lo tanto un delito, y por lo tanto, pues si esto determinó que tuvo que ir a la cárcel, pues fue, cumplió, y conmigo, vamos, que el respeto, le siento cuentas saldadas, porque luego ha mantenido pues una vida discreta, no se enriqueció con ello, sigue trabajando en política, en fin, me parece un señor de cierta dignidad, ¿no? Del Conde Godó dice que tiene un periódico nacionalista, una radio independentista y luego el título de amigo del rey. Que es y de Grande de España. Y de Grande de España. Bueno, el rey me dicen que tuvo una trifulca con él en su domicilio. El rey iba mucho a comer o a cenar allí y tuvo una trifulca con él en la que incluso le llegó a reprochar eso, ¿no? Dice, hombre, como yo esperaba de ti cierta lealtad, ¿no? Te acabamos de hacer Grande de España, eres un noble, eres conde, ¿no? Y siempre La Vanguardia ha sido un gran apoyo de la monarquía en este país. Y oye, no me esperaba yo que, en fin, estuvierais haciendo el caldo gordo a esto de la secesión. Y bueno, pues han tenido sus más y sus menos. De hecho, bueno, hay muchos lectores de La Vanguardia muy sorprendidos con los virajes políticos de La Vanguardia, pero mira, La Vanguardia está siempre con el poder y ellos entienden que donde venden más ejemplares es obviamente en Cataluña, aquí venden poquísimos en Madrid, y que por lo tanto tienen que ser consecuentes. Y si el poder político de la Generalitat toma una deriva secesionista, cosa que hasta el 11 de septiembre del año pasado no había pasado, La Vanguardia tiene que acompañar ese proceso. ¿Por qué? Porque de ese proceso La Vanguardia obtendrá que mantengan las subvenciones importantísimas, en el 2011 7 millones de euros, y que les mantengan, y eso es más importante aún, el altísimo índice de suscripciones que la Generalitat tiene 12.000, de los principales, 18.000, de los principales periódicos catalanes, no solo de La Vanguardia, pero principalmente de La Vanguardia. Es curiosa la evolución, porque usted cuenta ahí su intento con El Observador, que fue un fracaso, donde por cierto están tantos ilustres nombres, porque están Piqué Vidal, Macías Alavedra, Pernafeta, pero dices, ¿cómo ha pasado de ahí, de fracasar en aquel intento, a que ahora parece que todo el entorno metabólicamente? Fíjese, los primeros gobiernos de Pujol, la idea de Pujol, que en el fondo, pues Pujol padre estoy hablando, en el fondo es un periodista frustrado, señora que le gusta mucho el periodismo, muchísimo, a rabiar, yo creo que es lo que más le gusta. La obsesión era levantemos periódicos para defendernos, y utilizaron el Correo Catalán, el Avui, en Radio Avui, bueno, periódicos y medios de comunicación. Destino, hubo diferentes alternativas, todas ellas fueron fracasando y algunas se financiaban gracias a los casinos. Sí, que y levantaron una escandalera mega alucinante. En cualquier otro sitio de España se hubiera supuesto ir a la cárcel a 6 o 7 o 10 personas. Allí no pasó nada, porque se arregló políticamente, y bueno, pues, se arregló. Agua, como digo yo en el libro, agua. Y luego dijeron, bueno, pues oye, esto no lo hacemos bien, porque todos los inventos no tienen gran predicamento en la sociedad y nos cuestan mucho dinero y nos tienen que prestar el dinero y cuando nos pillan tenemos problemas. Entonces el siguiente paso fue: construyamos medios de comunicación con dinero de todos, socialicemos este interés nuestro de tener medios que nos defiendan, y montaron TV3 y montaron Catalunya Radio. Y entonces desde la administración, digamos, iniciaron a la vez y en paralelo una política de disuadir intentos de hacer radio, por ejemplo, en Cataluña, que no fuera
en catalán, para proteger el auge de esos dos medios, Catalunya Radio y TV3, que además se hicieron bien. Además, los profesionales que los montaron, Quintá o Eva Algarra, lo hicieron muy bien. Y buscaron buenos profesionales, daban buena información, daban buenas películas, daban no sé qué, y consiguieron cierto éxito de público y mucha influencia política. Y sobre todo eran de una obediencia estricta a las órdenes de Jordi Pujol, que salía en los telediarios entre 8 y 10 veces. O sea, la agenda de Pujol era el cuerpo de noticias con que se alimentaban los telediarios. Por supuesto, eran acríticos. Allí aquello era lo mejor del mundo, el oasis catalán, ejemplo de virtudes acrisoladas. Y críticas, cero. Y elementos críticos en tertulias, ninguno. Y todo era fanfarria y tocar el violín, y aplaudir qué bien, qué grandes somos y qué chulos somos. El libro de estilo, por ejemplo, prohibía decir la selección española de fútbol. Llegamos a estos extremos. No, era la selección. España, desde luego, no podía ser. Hoy juega España, eso no se puede decir. La selección española de fútbol juegan, juegan Busquets, Piqué, Cesc, Xavi. Bueno, pues no se puede decir. Pujol, pues no se puede decir. Apáñense. Y entonces los tíos le dieron vueltas y vueltas y vueltas y acuñaron algo muy gracioso, que es la selección de l'estat espanyol. La selección del Estado. La selección del Estado. Claro, había problemas con otras cosas. Cuando allí había policías nacionales y hacían cosas, detenían a delincuentes y a bandas de narcotraficantes y cosas de esas, ¿cómo decimos en el Telenoticias de TV3 la Policía Nacional? Si la nació somos nosotros. Coño, tenemos un problema. Entonces se inventaron, a pesar de que en las puertas de los coches se veía el escudo y ponía Policía Nacional, y en los hombros de los agentes también, y la gorra, se inventaron la Policía de l'Estat. Y pasaron a ser la Policía de l'Estat. Por supuesto, el mapa del tiempo incluye algunas provincias de Rosellón francés, Baleares, y hasta Alicante, ¿no? Hasta Guardamar y un cachito de Aragón, porque también consideran que los països catalans, que esta es una de las derivas más divertidas del nacionalismo, son una unidad que ahora pues no sé cómo se romperá, porque claro, si se quiere ser independiente de España, que perderán parte de los països catalans, no sé, en fin, esto es una locura que no tiene el menor sentido, de la que por cierto Artur Mas jamás participó. Yo creo que el 11 de septiembre pasado él se sintió sobrepasado por los acontecimientos, temió que en su partido hubiera una fragmentación y que elementos más radicales como el propio hijo de Pujol, Oriol, le ganaran esa partida, y un poco en una huida hacia adelante él se reformula como independentista. Pero ¿había algún tipo de enfrentamiento? O sea, ¿le ha podido venir bien entonces a Artur Mas la delegación de Oriol Pujol? Piense que este Oriol Pujol es el chico que la familia designa para ser el hijo del Mesías, el heredero del Mesías, y harás política y serás limpio y pristino. Eso es lo que han hecho mal. Sí, esa falla claro, lo fundamental. Entonces, porque este tenía que quedar limpio para hacer política y ser el verdadero Mesías que condujera a Cataluña a la independencia. Pero claro, como ha hecho cosas feas, pues ha tenido una imputación penal, ¿no? Este chico, Oriol Pujol, déjame contar una anécdota. Este chico iba a los consejos de gobierno de la Generalitat de Cataluña, al Consejo de Ministros, entre comillas, y él no era ministro, pero iba con su padre allí y les decía a los ministros lo que tenían que hacer. Entonces, cuando tuvo edad suficiente, le pusieron en una consejería y entró en el escalafón de funcionario siendo director general. Y a los 6 meses era secretario general de una consejería. Y al cabo de un tiempo, secretario general de Convergencia. Es decir, que su carrera ha sido absolutamente meteórica. Su enriquecimiento también. Ha habido ahí un paralelismo. Sí. Una curiosidad, ya que en el libro también se menciona al jefe del Estado, que no solo por Manuel de Prado, sino también porque dice que ayudó en Banya Catalana, abogó ahí. ¿Qué opinión le merece ahora que ha reaparecido Miquel Roca? Porque a mí me llama la atención algún locutor radiofónico, Jiménez Santos, que decía esto es un lobista, tal, que me llama la atención porque creo que cuando hizo lo de la Operación Roca fue uno de los que más le apoyó. Pero bueno, ¿qué valoración hace de la figura de Miquel Roca, que sale muchas veces citado en el libro? Yo creo que fue injusto que a Miguel Roca lo
arrojasen de la política, porque era un tío pues que tenía ciertos interesantes equilibrios entre Cataluña y España. Él se marchó enfadado del mundo político porque quería heredar tal vez Pujol aprovechó su fracaso para deshacerse de un incómodo testigo de viaje que a lo mejor en algún momento podía haberle sucedido. Entonces él dijo, bueno, pues oye, pues de acuerdo, pues ahora voy a hacer pasta, ¿no? Y entonces organizó un despacho de influencias y de abogacía, pero en ese orden. Por lo tanto es correcto llamarle lobista. O sea, Miguel Roca no se ha puesto en la vida la toga, ¿eh? No ha ido a un juzgado a pelear nunca jamás. Quizá un conseguidor. Su pelea es otra. Su pelea es, bueno, es un acolchador, un limador de conflictos entre empresas. Hay cantidad de asuntos en los que defiende a las dos partes. Se ha convertido en una especie de árbitro que cobra de las dos partes. Su despacho de abogados es uno de los que ingresa más dinero, eso es conocido y público, uno de los más buscados, y ha construido un esquema, hombre, pues que en parte pues ha utilizado su experiencia en el mundo político y sus contactos, ¿verdad? Pero sobre todo ha sabido dar a esos que le encargan llevar sus casos una magia muy especial, ¿no? Y esa magia muy especial pues es una mezcla de conocimientos jurídicos que solo aportan, digamos, otros, y una especie de tarjeta de visita que él utiliza incluso en las necrológicas. Se le murió un familiar para él muy querido, y en la necrológica recuerdo que ponía Miguel Roca, los deudos, su suegro Miguel Roca, paréntesis, padre de la Constitución. Claro, una necrológica queda un poco horroroso, ¿no? Pero él va de eso, de que él es padre de la Constitución. Claro, va de padre de la Constitución, pero no hace nada por defender la Constitución. Claro, este señor sería bueno que le explicase a Artur Mas o a quien fuera, oye, mira, es que la Constitución ha sido positiva, es que la Constitución no te deja hacer ese referéndum, es que no se pueden hacer las cosas. Sobre eso no ha hablado. No, en eso no se le encuentra. A Miguel Roca está en otras cosas, ahora defendiendo a la infanta Cristina. Pues el último tema que quería tratar con usted, alguno podría pensar, bueno, pero esto hay investigaciones judiciales, se va a investigar, tal, pero salen dos lecturas. Uno, la lectura nacionalista de esto es un complot de España que no ha dicho nada durante años y muy oportunamente ahora con el independentismo lo recupera. Y quien dirá, si en banca catalana, como usted se encontró ahí al abogado en aquel momento, se puede repetir y quedar todo en nada. Bueno, vamos a ver. Yo creo que las cosas judiciales van a quedar en poco, porque es muy difícil probar algunos de esos delitos que son completamente inmorales y que donde hay que hacerles pagar es en términos políticos, ¿no? Lo de Oriol Pujol, lo del caso... Bueno, hombre, han perdido 12 escaños en las últimas elecciones. O sea que algo sí. El elector catalán también toma nota de las cosas. Lo que hace falta es que se lo cuenten, porque en los medios de Madrid, como dicen en mi tierra, sí que se habla sin problemas y sin complejos de lo que pasa en la corrupción de Convergencia, pero en los de allí no. En los de allí son santos varones, todos maravillosos, impolutos, vamos, ¿qué me dice usted? Claro, entonces hacen falta herramientas serias, con profusión de datos, que se puedan comprobar, que no sean elementos de opinión, sino que sean elementos y documentos que han pasado por los juzgados. Si no, desde mi punto de vista, valen poco. Y que esos ordenados e interpretados adecuadamente le ofrezcan al ciudadano elementos para decir, bueno, no les puedo seguir dando mi voto, porque estos lo que hacen es, pues como los mosquitos, chuparnos la sangre y contribuir a que Cataluña sea menos eficiente, que dé menos empleo, que la gente allí tenga menos futuro y que además pues les estén tomando el pelo, ¿no? En eso, pues desde tiempos de Jordi Pujol, de su mujer Marta Ferrusola, la que vendía el césped del Barça y plantas a las empresas que llegaban allí y tal, a los hijos, que son un ejemplo. Bueno, solo le cuento la última anécdota. Tienen una hermana, bueno, Pujol tiene una hija y estos gamberros una hermana, que la pobre chica pues está interesada por el yoga y tiene una discretísima academia del yoga y está un poco, pues ¿cómo le diría?, desapegada de esto del dinero y tal. Y los hermanos, de forma bien cruel, entre ellos la llaman la mileurista.
porque es despreciable alguien fin. que pudiendo ser como nosotros no se haya sacado 32 millones, dice el juez Ruz, para moverlos entre paraísos fiscales, ¿no? Así como convenga. ¿Por qué no tiene un coche como el de Jordi Pujol, McLaren Mercedes, de esos que las puertas salen para arriba, 390.000 euros, una cosa de 007, unas cuantas amantes de estas occasional girls para llevarlas de viaje y con unas mochilas con fajos de billetes de 500 venir de Andorra con el AVE a Madrid a invertirlos, ¿no? Claro, ellos se preguntan, ¿y está tonta? Porque está obstinada en ser hippie, ¿no? Porque no entra al redil de los que, como nosotros, nos hemos forrado a costa del apellido, ¿no? Pero claro, a costa del apellido en primera instancia y en segunda instancia a costa de los que pagan impuestos en Cataluña, que eso es lo grave. Pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Por pronto, hoy muchas gracias por haber venido. La pasta nostra es el resumen de una parte importante de la historia de Cataluña y de España. La pasta Seba sería la pasta suya. Muchas gracias por venir. Gracias.